Hoy día vamos a conversar sobre un concepto, una idea, respecto de la cual se habla mucho, pero que no siempre se conoce su verdadero sentido y alcance. Me refiero a los derechos humanos. Los derechos humanos son una creación especial, una de las grandes creaciones del pensamiento político, de la filosofía política de la modernidad. Es una ruptura radical con las concepciones de la filosofía política medieval, que entendían que el poder venía por un origen divino que se depositaba en el monarca, quien era dueño de todo, de las cosas y de los hombres, los siervos de la gleba. Con todo esto rompió el pensamiento de la Ilustración y se establecieron dos conceptos que son fundamentales para entender los derechos humanos. Uno es el de la igualdad, que todos los hombres somos ontológicamente, es decir, en tantos seres, ontológicamente iguales, que no hay hombres destinados a mandar y otros a obedecer, como había dicho incluso el viejo Aristóteles en su texto La Política, que la soberanía, es el segundo concepto, está depositada en la nación, en el pueblo en definitiva, en esto que en el contrato social Rousseau señala como que la única fuente de obligaciones era en el pacto social, lo que los hombres acordaran. Para traerlo a un lenguaje más contemporáneo, la constitución, aquel gran pacto social, la constitución política. Entonces surge de esto que hay ciertos derechos que son propios del ser humano, derechos que no existen en abstracto, como pretendan algunos naturalistas con concepciones metafísicas. Los derechos no existen independientes del Estado. Pero si los hombres que son iguales ontológicamente crean un Estado, ese Estado está hecho en su beneficio, en su favor, es su creación. Por eso no puede este Estado precisamente cometer la mayor de las perversiones, que es violentar los derechos que expresan aquello que los hombres querían al momento de fundar una sociedad. Los derechos humanos aparecen históricamente en el marco de la Gran Revolución Francesa, en 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, redactada por un parlamentario, un dirigente revolucionario, Maximilien Robespierre, que la literatura de las clases dominantes con posterioridad no lo ha tratado muy bien, lo ha tergiversado. Y este Maximilien Robespierre redacta la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y dice que son derechos inalienables, que no se pueden derogar en ningún momento, que el Estado siempre debe respetar derechos como la libertad personal, el derecho a no recibir sanciones penales sin ser sometido a juicio, el derecho a la propiedad, el derecho a no sufrir tratos crueles y degradantes, el derecho a la vida. Estas concepciones, que como se comprende están íntimamente hermanadas con la concepción de democracia, se divulgaron por el mundo y son una de las grandes aportaciones de la Gran Revolución Francesa. Con posterioridad, en 1947, se declaró por muchos estados en las Naciones Unidas, se formuló la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa declaración no fue firmada por la Unión Soviética ni por otros países que se encontraban dentro de lo que se denominaba el campo socialista. Y eso no fue, como pudiera sugerir, el silencio de quienes escriben sobre ese comportamiento porque ellos no quisieran respetar esos derechos humanos, sino porque consideraron que a esa altura el desarrollo humano eran insuficientes, que habían otros derechos sociales y económicos que también los estados deberían comprometerse a respetar, a promover y a difundir. ¿Cuáles son los requisitos para que podamos hablar de una violación a derechos humanos? Primero, que la cometa un agente del Estado.
es siempre un agente del Estado el que debe cometer esta violación. Este sujeto activo es uno de los elementos que lo caracteriza. Segundo, debe ser parte de una política gubernamental, es decir, el Estado, el gobierno que administra ese Estado, tiene por política violentar derechos humanos, como ocurrió en Chile, donde se creó un organismo, la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, que tenía por objeto precisamente perseguir, torturar, exterminar, exiliar, reprimir a los opositores a la dictadura militar. Es decir, segundo requisito, política gubernamental. Y tercero, que sea parte de una política sistemática del Estado, no una situación puntual o coyuntural, un exceso. Es una política sistemática. Todo lo que la dictadura militar chilena hacía estaba destinado a reprimir a sus opositores, por la vía de la violación a derechos humanos y también por otras vías de intensidad menor, pero era una política sistemática. ¿Por qué son tan graves las violaciones a derechos humanos? Porque, primero, la víctima queda en la indefensión. Si una persona es víctima de un delito común, puede recurrir a la policía, a los tribunales, al Ministerio Público, pero aquí es precisamente ese Estado el que lo está agrediendo. Cuando la policía chilena o el ejército secuestraba a un ciudadano, ¿él dónde podía recurrir? Quedaba en la indefensión si los que venían precisamente a arrestarlo ilegalmente, a secuestrarlo, eran los policías. Segundo, es grave porque constituye la mayor de las perversiones del Estado. El Estado está destinado precisamente a dictar leyes y a hacer cumplir las leyes. Y aquí lo que nos encontramos es con un Estado que no cumple las leyes o que dicta leyes precisamente para violentar los derechos humanos, lo cual es su mayor perversión. Tercero, el abuso de los medios estatales constituye una fuerza avasalladora. Un delincuente, tan pronto llega a la policía, pierde el control de los hechos. Sin embargo, aquí la policía, el ejército, los agentes del Estado nunca pierden el control de los hechos, de la situación. Su fuerza es irresistible, es un abuso de la fuerza, y eso siempre ha repugnado al derecho. Por eso, porque estos delitos son tan graves, es que tienen cierto tratamiento especial y son, de acuerdo a la legislación internacional ratificada por Chile, inamnistiables, no pueden ser perdonados por el Estado. Segundo, son imprescriptibles, es decir, hay, no todos, algunas violaciones a derechos humanos, torturas, secuestros, asesinatos, son imprescriptible, es decir, el simple transcurso del tiempo no extingue la posibilidad de perseguir penalmente a los autores, ni extingue la eventual sanción que se pudiera haber dictado. Y por último, hay una jurisdicción universal, es decir, si un Estado se muestra renuente a sancionar los delitos que ha cometido, porque muy probablemente lo haya cometido él mismo, pues entonces adquieren jurisdicción los tribunales de otros estados para sancionar estos delitos, aun cuando no se hayan cometido en el territorio jurisdiccional del estado que está sancionando. Nosotros a veces escuchamos que los defensores de violadores de derechos humanos en Chile dicen, bueno, pero ¿y no tienen derechos humanos también nuestros defendidos? Sí, los tienen. A un justo proceso, a no ser juzgado fuera de la legalidad vigente, pero los derechos humanos nunca pueden servir para la impunidad. Estimado, esperamos vernos dentro de otros programas.